Yo sé que cada creyente aquí, cada persona que ha nacido con un propósito. Y como cristianos también nosotros tenemos un llamado. Yo no escuché mucho amén con ese. Un llamado es trabajo. Un llamado no es para uno mismo. Un llamado siempre es para el pueblo, para el reino de Dios. Un llamado no es para glorificar a la persona que está siendo llamado. Pero yo sé que hay llamados, amén. Voy a entrar aquí un momentico. Síguenme. Porque en un momento u otro de la vida, todo se pregunta, ¿para qué estoy aquí? No la cuestión más amplia del propósito universal, sino la cuestión específica de los llamados humanos individuales. En otras palabras, ¿qué nos hace como seres humanos hechos en la imagen de Dios? Porque uno es un escritor y el otro es un banquero. Porque uno es un agricultor y otro un soldado. ¿Se toman tales decisiones como resultado de la casualidad o simplemente de las condiciones ambientales o hablan de algo más profundo que ocurre en el corazón de la persona? Las escrituras hablan de muchas clases de llamamientos. Dios convocó a las personas para escuchar lo que les decía, a veces de manera especial, como en el caso del joven profeta Samuel, y a veces de la manera general, como un caso del llamado de los profetas al pueblo, que decían, oigan la palabra del Señor. También estaba llamamiento muy particular que estaba reservado para los profetas en la Biblia. Un evento que generalmente implicaba que el Señor se dirigía al profeta de la asamblea divina y lo comisionara para la tarea profética. Por ejemplo, el llamamiento de Isaías en el templo incluía los elementos principales de un llamamiento profético. Una visión de los lugares celestiales. Interacción entre los seres celestiales y el Señor. La reticencia del profeta. La concesión de una señal y el claro mensaje profético. Mensaje destinado al pueblo. Otros profetas recibieron su llamado al oficio profético de manera similar. Ezequiel fue llamado mientras estaba en el exilio. Y el apóstol Pablo fue llamado en el camino de Damasco. Un llamado al que se refirió a lo largo de su ministerio como prueba de su legitimidad como apóstol. Siempre fue su testimonio. Sin embargo, un verdadero llamado no necesita ser extraordinario. Incluso en los ejemplos de las Escrituras, por ejemplo, David fue escogido por Dios para ser el rey de Israel. A pesar de el profeta Samuel, no persiguió en el niño los atributos físicos obvios que hubiera esperado en un monarca. El Señor, sin embargo, mira el corazón. Vamos a leer 1 Samuel 16:7 en la nueva traducción viviente. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por apariencia,
pero el Señor mira el corazón. Sin embargo, mira el corazón, y la fidelidad interior de David lo acreditaba para el trono de una manera que no lo hizo la incredulidad de Saúl. Aún así, pasaron años entre el llamado de David y su ascenso al trono. Y esto creó una oportunidad para que David estuviera preparado para el llamado que Dios había puesto en su vida. Como pastor, el joven David aprendió las habilidades básicas necesarias para guiar y proteger un rebaño. Quiero que sepa que pastorear es una analogía común para la realeza en el Antiguo Testamento. También aprendió a confiar en el Señor para ser fiel a las promesas que Él hizo. Y esta confianza en el Señor le proporcionó la fortaleza que David necesitaba en su batalla con Goliat. Un evento en que David se comportó como un fiel rey campeón, en marcado contraste con el comportamiento decididamente poco real de Saúl. Como músico del corte, David se familiarizó íntimamente con el comportamiento errático de Saúl y el funcionamiento de arte de gobernar Israel. Y probablemente perfeccionó su arte como poeta de Israel y autor clave de muchos salmos. Todas estas etapas proporcionaron momentos en la vida de David en los que persiguió su llamado como el segundo rey de Israel. Debemos tener cuidado de no hacer distinciones marcadas entre su trabajo en un momento dado y su vocación como un todo. Su llamado se desarrolló orgánicamente a lo largo de su vida, por lo que podemos decir con cierta confianza que el joven David entre los pastores estaba siguiendo fielmente el llamado que Dios había puesto en su vida. Sé que Dios trabaja en nuestra vida en una manera misteriosa. Si sabe la historia de David, lo ungieron cuando niño. Ni el mismo ungido conocía el llamado de David, porque estaba mirándolo de afuera. El mismo que tuvo un llamado, Samuel, él tuvo llamado, el llamado no podía detener el que tiene el próximo llamado. Pero quiero decirle algo, ¿ok? El proceso de David fue ungido como rey cuando era niño de pastor y todavía era un pastor, todavía no era rey. Todavía estaba cuidando ovejas, lo ungieron y siguió obrando con ovejas. Yo no sé si tú has tenido un llamado en tu vida o alguien dijo que tú tienes un llamado, un propósito en tu vida o Dios te habló a ti directamente como los profetas. No sé, tú sabes. Pero porque tú no lo has visto todavía en tu vida manifestarte, no es decir que no va a pasar. Lo voy a decir para ver si más personas me dan un amén. Aunque no lo ha visto todavía desarrollar en tu vida, no es decir que no se va a cumplir. Escogí a David porque hay mucha gente en la Biblia que tiene tenido llamado, pero a él ni lo reconocía. Lo tenían allá afuera. Después lo pusieron como músico, trabajando al lado del rey después que mató a Goliat, porque tuvo que confrontar una batalla, una prueba de lo que tú crees. Yo no sé cuántos de ustedes están confrontando pruebas contra lo que tú crees.
lo que tú estás creyendo, en la visión que tú tienes, la meta que tú tienes. No sé si tú estás peleando con gigantes en tu vida. No sé. Pero usamos el testimonio de David por un propósito que él tuvo para darnos un testimonio a nosotros del llamado que tú tienes. Él, pues, después que fue ahí, el mismo rey lo acusó y lo quería matar. Y tuvo que correr como fugitivo, como criminal, el supuesto ungido como a ser rey. Porque hay gente que van a tener celo de lo llamado tuyo, de tu promesa y tu unción. Y pueden hacer de tu propia rebaño. Porque no tienen la madurez espiritual de Dios cuando Dios tiene un llamado a una persona. Y David vivió en el desierto, corriendo, siendo perseguido por el rey. Y yo digo, en cualquier momento me pongo en los zapatos de David, arriba un cameo, un caballo corriendo en desierto. Y yo digo, yo me acuerdo como Samuel me ungió como rey. Mira cómo estoy yo aquí ahora en el desierto y el rey me quiere matar. ¡Qué unción, qué unción! ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esa? Hay mucho que hacer. ¡Auch! Sí. La verdad nos hace libre. Nosotros todos caemos en eso una vez. Cuando no vemos la promesa que nos han dicho, nosotros lo que hemos creído no resulta en nuestra vida en el momento que nosotros queremos verlo. En el tiempo que hemos trabajado más duro y comprometidos. Pero Dios dice, tú no estás listo. No es el tiempo. Eran años, hermano, antes que se cumplió esa unción que le pusieron a David cuando niño. Ya David era un hombre de mayor edad. Pero por fin vio la promesa de Dios en la preparación de David, de pastor, de guerrero, de aprendizaje como ser rey. Y después estar creyendo en la fe de la palabra de Dios, aún las circunstancias de la vida. David tenía un llamado o no tenía un llamado. ¿Logró lo que Samuel fue a ungirlo, el propósito de Samuel? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo escogió Dios? Porque él sabía que no importaba dónde Dios iba a pasar a David, David va a estar fiel a él. Y para cumplir tu llamado, el propósito y tu meta, tú tienes que creer en Él y en ti. En ese llamado y ese propósito, porque tú naciste. Tenemos un llamado. Todos tenemos llamado. Algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos son importantes. Quiero decirle que Ana tuvo un llamado que entregamos al niño hoy, pero ella fue a llorar porque no pudo tener niño. Y Dios le dio a Samuel. Ana tuvo un propósito y solamente era clamarle a Dios porque ella no pudo parir. Y por clamar a Dios vino el profeta Samuel, que estamos hablando de él ahora. Ana tuvo un propósito pequeño, pero fue grande porque no se fuera desarrollado Samuel. ¿Me está entendiendo? Todos nuestros llamados y propósitos son importantes. Gloria al Señor. Pero vamos a ir a otra un poquito más. En un tiempo donde no se escuchaba mucho de Dios, en el libro no se hablaba mucho de Dios, pero en la historia de Esther, llama nuestra atención sobre otro aspecto de llamado divino que es particularmente relevante para nosotros hoy.
En esta historia, Esther respondió a una oportunidad de ascender a los niveles más altos del imperio persa. Estaba naturalmente dotada de belleza física e intelecto. Y este don le proporcionó la oportunidad de unirse al círculo íntimo del rey. En un momento u otro de la vida, todo se pregunta, La particular del llamado de Esther, sin embargo, no se hizo evidente hasta el surgimiento de Amán y su complot para exterminar a los refugiados de Judea. En otras palabras, Esther no tenía ni ningún entendimiento de su llamado, solamente que ella tenía el don de su belleza y su intelecto. ¿Ok? Y a veces pensamos nosotros, imagínate, wow, estoy de paquete, compadre. Y quiero decirle que el enemigo ha distorsionado las bellezas. La belleza, mujer, que tú tienes es para lograr el propósito de Dios. A lo mejor no, ella no tiene unción, no tiene palabra, Esther no tenía unción en palabra, pero tenía un primo que creía en el Señor y ese primo le instruía a su prima. Y esa belleza lo llegó a ir al círculo del rey a poder hacer un cambio. Quiero decirles que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Porque quiero decirte, a mí no me importa qué grande es el hombre, qué fuerte es hombre, qué macho es hombre, pero cuando él ama, cuando su mujercita que tiene 4 pies le dice, papi, yo no me gusta eso, yo quiero ir allá, si no importa, el hombre va a ir porque ama esa belleza, ama esa mujer, no la quiere enojar y la quiere su amor genuino, no quiere un amor forzado. Y esa mujercita puede mover ese cuello, aunque es fuerte ese cuello. ¿Sí o no? Y mujeres bellas, le quiero decir, usa tu belleza, tu cuerpo, tu intelecto para instruir a los hombres en el camino correcto. Porque ellos están mirando. De seguro están mirando. En TikTok, en Instagram, en Facebook están mirando las mujeres. Y las mujeres que andan ahí también ven las otras mujeres que están ahí. Y no están dando una influencia positiva a los hombres. No, negativa. Es una influencia que es selfish, egoísta, vanidosa, pecaminosa. En vez de tener un cuerpo, una belleza, un intelecto para levantar el hombre y la comunidad. Vamos a seguir. Su primo Mardoqueo dio una definición del llamado humano cuando le dijo a Esther, vamos a Esther 4:14, por favor. ¿Me lo ponen ahí arriba? Gloria a Dios. Dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? No sabes, aunque lo único que tenía Esther es su belleza, no importa qué pequeño, porque no era una cosa grande tener belleza. Hay muchas mujeres que tienen belleza, muchos hombres que son bien
bellos, I guess, elegantes. Hoy en día tengo que cuidar cómo les digo, bellas o bello, pero ella fue diseñada para salvar el pueblo de Israel. Ella fue por ese momento en su vida, hizo un cambio drástico y poderoso para el pueblo de Israel. Esther ni reconocía lo que tenía y qué lo que iba a hacer, pero ella creía en Dios. Y los judíos todavía celebran este tiempo. Las escrituras hablan de muchas clases de llamamientos. Perdón, estoy poniendo ese papelito donde no debe estar. El libro de Esther se destaca entre los libros de la Biblia porque es el único libro bíblico que no menciona explícitamente al Señor. Esta ausencia de referencia a lo divino tiene el poderoso efecto de darle al lector un sentido del mundo difícil del pueblo de Dios bajo el gobierno persa, en un tiempo cuando los adornos típicos de la fe bíblica no eran tan evidentes como lo eran en la Judá preexílica antes. Y creo que estamos viviendo esos mismos tiempos hoy. Pero la falta de un nombre explícito de Dios también ilustra cómo es percibir un llamado en nuestro mundo contemporáneo. La mayoría de las veces el llamado cristiano es una cuestión de tomar decisiones a partir de nuestros propios dones personales, nuestros intereses y metas personales, los sabios consejos que quienes nos rodean y las oportunidades que surgen en el curso de nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Al discernir el llamado de Dios en sus vidas, los cristianos pueden aprender lecciones valiosas de los ejemplos que se encuentran en las Escrituras. El llamado de Dios en nuestras vidas no nos da la oportunidad de amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra persona. Deuteronomio 6, 4, 5 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Por lo tanto, su llamamiento no puede obligarnos a pecar. La vocación cristiana debe buscarse como una expresión de nuestra fe en Dios. Y podemos descartar cualquier posible vocación que solo puede lograrse de una manera egoísta, pecaminosa, destructiva o de otra manera infiel. En segundo lugar, Dios le encanta dar a su pueblo los buenos dones del llamamiento. En Salmos 37, 4 dice: delítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Por lo tanto, los cristianos deben encontrar sus corazones alineados con nuestro llamado cristiano de una manera que haga que el llamado sea una extensión natural de sus deseos justos. Además, a medida de un cristiano persigue el llamado que Dios le ha dado, debe encontrar sus deseos formados por la tarea que Dios le ha encomendado. Esto no significa que la fatiga e incluso la frustración no se presenten a veces, pero el creyente atento y arrepentidos es fortalecido por el llamado. Incluso en medio de la oposición, a medida de perseguir las cosas que naturalmente ama hacer, tendrá una idea más clara de qué elementos le dan alegría y satisfacción. Gloria a Dios. Santo es el Señor.
Dios es bueno, pero todos tenemos un llamado. Voy un momentico, Efesios 4, 1 al 14. Es para todos nosotros. Amén. Dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con los otros y tolerancen las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado cada uno de nosotros un don. ¿Escuchan la palabra? Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. ¿Quién son nosotros? Levanten la mano. La palabra ya habló que tiene un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y Él que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a las iglesias: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve al cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que sean maduros en el Señor, es decir, hasta que llegamos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no, escucha, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Entonces digo, hermano, que ustedes tienen dones, no porque yo lo digo, porque la palabra lo dice. Y si tú estás pasando por una dificultad en este día y tú no ves la meta, el sueño donde que viste cuando niño o niña, o esa meta, esa pasión que tú no ves desarrollando en su vida, que es para otros, que tú sabes que es un llamado, porque ya conocemos que llamado es para otro, para el pueblo. Y hay bendiciones para el que tiene llamado. Hay bendiciones. Dios quiere agradarte y darte lo que a ti te hace feliz, porque tú hiciste lo que a Él le hace feliz. Y Él va a premiar que tú cumples con el llamado. No decir que cuando tú tienes un llamado que no va a tener oposición. Vas a tener oposición. Y cuidado si el llamado es que tú confrontes la oposición. Que tú seas el David confrontando el gigante cara a cara. Que tú seas Gedeón. Que tú seas David. Que tú seas la persona que sugiere en la iglesia. Que tú seas la persona que adora aquí en la casa. Que predica.
la persona que limpia y mantiene esta casa limpia. Todos son importantes para el cuerpo de Cristo. Aquellos que tú no ven obrando y nunca lo ven en cara, pero están obrando aquí en la iglesia, ellos tienen un llamado y todos son importantes. No solo predicar y agarrar un micrófono es importante. Yo honro los dones y los talentos que tiene el pueblo. Hay talentos que yo no tengo y yo los honro. ¿Por qué? Porque son dones que Dios te dio a ti, los reconozco. No debemos estar celosos del don que tiene uno de otro, de música, de inteligencia, de poder adquirir riquezas. Yo honro porque Dios le dio esos dones. Y le dio esos dones para levantar la iglesia, levantar a otros. Lo que pasa a veces cuando recibimos esos dones, entonces entramos en un orgullo y pensamos que es todo mío. Y es un don que Dios te dio para utilizarla para cosas grandes de su reino, porque Jesús viene pronto.